Muy buenas. Pues así como el otro día dijimos que se veía algo de luz al final del túnel y que veíamos quizá más cerca que lejos esa paz entre Ucrania y Rusia, hoy tenemos que decir todo lo contrario. Es que recordemos que otro día, el 29, en Turquía, se realizaron unas negociaciones que duraron solamente 3 horas y al principio iban a llegar hasta incluso 3 días, pero que en 3 horas alcanzaron una especie de preacuerdo, se vio cierta buena voluntad entre ambas partes y fue donde Rusia dijo que como gesto de buena voluntad, aunque quizá obedeciese a algo más táctico, iba a retirar sus tropas de los alrededores de Kiev, entre otros sitios, a Bucha, que es el tema que nos lleva hoy aquí. También dijimos que al mundo anglosajón no le iba a venir nada bien esa paz y que nos temíamos que algo intentase para intentar continuar esta guerra para poder hacer el mayor desgaste a Rusia, tanto a su economía como a su ejército como a su imagen pública. Y algo ha sucedido que ha detenido ese camino hacia la paz. Todo el mundo lo conoce ya, lo tiene, está en todos los medios, esa masacre de Bucha. Otros dicen que es una operación de falsa bandera, pero que hay de cierto en todo ello. Quizá no sea ni una cosa ni la otra y sea un poco de ambas. Pero ¿qué es una operación de falsa bandera? Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo que muchos españoles conocemos bastante bien, que es el del acorazado Maine. Como saben, Estados Unidos en 1898 era un imperio floreciente, pero se había quedado por su juventud fuera del reparto colonial, por así decir. El imperio español en aquel momento estaba en decadencia y el 15 de febrero de 1898 Estados Unidos envió a su acorazado Maine enfrente del puerto de La Habana. Tras un incidente cuyas causas se desconocen, el acorazado Maine sufrió una explosión y se hundió y 2/3 de su tripulación perecieron. Todo ello acompañado de una maquinaria propagandística en sus medios de comunicación, entre otras cosas, hizo que Estados Unidos entrase en la guerra con España y nos quitase en aquel momento, o le quitase en aquel momento a España sus colonias: Puerto Rico, Cuba, Filipinas. Como vemos, esa supuesta falsa bandera fue un supuesto ataque de España a ese acorazado, lo que sirvió de excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España y así poder cumplir sus objetivos ocultos. Así, una falsa bandera es una táctica geopolítica muy utilizada por muchos países para poder intervenir en conflictos, dando una excusa de cara a la comunidad internacional y a los propios ciudadanos del mismo país. ¿Es este el caso? No tiene por qué. Aunque tenga ingredientes de falsa bandera, no tiene por qué serlo. Pero bueno, vamos a analizar cronológicamente los hechos. El día 27 de febrero, los rusos entran por primera vez en la ciudad de Bucha. La ciudad se encuentra muy cercana al aeropuerto de Kiev, donde recordaréis que hubo un desembarco aéreo y bastantes combates. Parece ser que tras unos días Rusia se hizo con la mayor parte del control de la ciudad, no toda, pero tras un contraataque ucraniano, el día 3 de marzo, Ucrania retoma la ciudad y acosa al propio aeropuerto. Rusia seguiría presionando hasta que se terminó por hacer con el control de la ciudad. Después de varios días donde las partes de las ciudades quedaron disputadas, Rusia se encargaba o tenía bajo su control las principales avenidas y los ucranianos tenían mayor control en pequeñas bolsas y en el sur de la ciudad. Pero finalmente Rusia se haría con el control y Ucrania decidiría retirarse para clavar a los rusos allí y defender la entrada a Ucrania, a Kiev. Cosas a destacar es que la ciudad estuvo muy disputada durante varios días
con ataques de artillería por ambos bandos también. Hubo zonas que se mantuvieron bajo el control de unos y de otros durante bastantes días y hubo cambios también en la dirección. Hubo también evacuación de civiles hacia uno y otro lado, hacia el sur principalmente. Y un hecho a destacar es que el día 13 los ciudadanos de Bucha enterraron en una fosa común a 67 muertos por bombardeos de artillería en la fosa común que ha aparecido en la iglesia de San Andreu. De esos 67, ¿cuáles fueron por artillería ucraniana? ¿Cuáles por artillería rusa? No se sabe. Tras esa toma definitiva de poder en la ciudad por los rusos, el siguiente hito, podríamos decir, que es el 29, esas negociaciones de paz en Turquía, tras las cuales Rusia decidió retirarse de la ciudad. Al día siguiente, el día 30, los rusos se retiraron. Si bien al norte de la ciudad quizá todavía quedase algún combate, supongo que también querrán proteger el aeropuerto. Y el día 31 entran las tropas ucranianas y el alcalde de la ciudad hace pública la liberación de la ciudad. Ese día 31 y el día 1 se producen lo que los ucranianos han dicho y han llamado una operación de limpieza en búsqueda, por una parte, de posibles minas que anunciaron ellos y booby traps en los cadáveres, de las cuales no se ha podido ver ninguno en imágenes, pero además búsqueda de rusos en la zona y lo que ellos llaman una operación de limpieza. Los encargados, entre otros, uno, el batallón Azov, todo el mundo le conoce, pero también otro batallón llamado Safari, se supone especializado en limpieza de minados, pero cuyo nombre quizá dé pista de otra cosa y sus procedimientos en vídeo hacen ver que no son muy especialistas en desactivación de explosivos. Una, por cómo movían los cuerpos con cuerdas de una manera muy cercana, y otro de la manera en que inspeccionaban los vehículos. Quizá estaban especializados en otras cosas. Bueno, os dejaré el link en la descripción, pero aquí tenemos un artículo sobre ellos y sobre su operación del día 1 en Bucha. Y aquí podemos ver en su simbología como quizá sea más un batallón dedicado más a la policía militar, por así decirlo, que a la desactivación de explosivos. Sea como fuere, esos 2 días se dedican a limpiar la ciudad y el día 2 por la mañana, sábado, entran los primeros periodistas. El alcalde de la ciudad ahí ya reporta 40 muertos por las calles y una fosa común con 280 víctimas. El New York Times de ese sábado por la mañana reporta que ha contado a 6, podemos ver imágenes con muchos más, y AFP reporta 20. Habla más exactamente de la calle principal, esa de entrada que hemos visto colocados los cadáveres en especies de zigzag, y la fosa de la iglesia de San Andreu, en la que ya dijimos que el día 13 enterraron, según fuentes, a 67, pero que el alcalde cuenta 280. Cosas a tener en cuenta sobre el tema de las víctimas de la masacre o de la falsa bandera, sea que el número de víctimas es muy elevado por todos los combates en población que se han llevado en la zona, que ha estado en disputa durante bastantes días, que era clave porque tenía el aeropuerto en el norte y era zona de entrada a la ciudad. Ha recibido bombardeos de artillería de ambas partes y por desgracia ha tenido que sufrir muchas víctimas civiles. Otra cosa es que en el plano estratégico las partes que apoyan a Ucrania y que quieren que se alargue el conflicto les viene muy bien que se produzca, digamos, un escándalo, una masacre, poner en contra de la opinión pública aún más en diversos países contra Rusia, mientras que a Rusia todo lo contrario. Si realmente se le ha ido la mano y ha cometido crímenes de guerra en
en la zona, quizá le hubiera venido bien ocultarlo antes de salir. Más cuando ha tenido bastantes días para ello, desde el día 12 que está bajo su control. Entonces, no tiene mucho sentido que Rusia no haya atado ese cabo. Cosas que hemos visto en los cadáveres, como el asunto de las bandas blancas que llevan muchas de las víctimas. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser de que hayan sido obligados a llevarla durante el control ruso, y los propios rusos, al matarlos, pues se las han dejado sin quitar, ¿no? Se las han dejado puestas. También hay algo que observar en las fotos, y es que hay muchas cajas de raciones de emergencia rusas junto a los cuerpos. Entonces, una teoría, quizás, es que en algunas de esas escenas, los batallones de limpieza que entraron esos 2 días, quizá al encontrar que algunos ciudadanos estaban usando aún bandas blancas, quizá porque no eran conscientes de la retirada rusa, y quizá hayan encontrado esas reacciones de emergencia, quizá los hayan podido matar. Es otra teoría, simplemente. Lo que sí que creo que es bastante importante es que Estados Unidos ha publicado en New York Times unas imágenes de satélite en la que supuestamente es una prueba definitiva, pero resulta que es todo lo contrario, porque han sacado unas imágenes que supuestamente corresponden a unos días que eran días bajo el control de la ciudad rusa, y han mostrado esa fosa común en la iglesia, que lleva, por supuesto, excavada desde el día 13, como os ha sido publicado, y además esa disposición de cadáveres en la entrada, que si bien lo único que ha ofrecido son imágenes que ya hemos visto en la entrada en Cochas y Grabadas, porque no han sido capaces durante todos esos días de grabar a esas víctimas y a tropas rusas cercanas para dar un contexto cronológico. Así, esas imágenes, más que corroborar la versión occidental, lo que hacen es arrojar más dudas. Más cuando además el Pentágono hace un par de días ha dicho que ellos no pueden ni desmentir ni corroborar. Todo el mundo sabe que esas imágenes vía satélite han pasado antes por el Pentágono, antes que al New York Times. Si ellos no son capaces de probar eso con imágenes satelitales, hay muchas dudas al respecto. Mi conclusión es que no estamos ante una operación de falsa bandera al 100%, pero tampoco estamos ante una masacre perpetrada porque los rusos perdiesen la cabeza dentro de la ciudad. Pero lo que está claro es que han tomado el control de la acción los sectores de la parte ucraniana occidental que desean que no se firme una paz todavía y que se continúe la guerra, y se han utilizado todas las víctimas ocurridas durante una larga batalla en Bucha, muchos días de disputa, de fuego de artillería, de persecución de colaboradores de un bando y de otro, y se utilizan a través de los medios de comunicación para culpabilizar a una parte por todas esas pobres víctimas. Digamos que tenemos por una parte la fosa común de la iglesia, en la que ya veremos si hay esos 67 o hay esos 280. Más luego realmente ese número de víctimas encontrado en la entrada del ejército ucraniano junto con los periodistas, es lo que realmente nadie está seguro de dónde han salido, pero que por supuesto sirven para iniciar esa mecha de opinión pública que terminará con todas esas víctimas civiles, si no se aumentan con víctimas de otros sitios, para decir que Rusia es la culpable de todos. Sin duda es confuso, pero desde aquí, con la información que llega, es muy difícil de hacernos una idea, ¿no? Pero aún así, la opinión pública, gracias a los medios de comunicación, parece que ya lo tiene muy claro. Cuando en realidad, si quieres saber un ápice de verdad, parece que tienes que hacer una labor intensiva hermenéutica. Lo que está claro es que hay muchísimas dudas. Y para mí, quizá la más importante es que, gracias a las imágenes de satélite de New York Times, nos hemos dado cuenta de que hay capacidad para utilizar esos satélites para desmontar la defensa rusa.
pero sin embargo no se está utilizando. Lo único que se ha utilizado son 2 fotos miserables, en la que te aparece una fosa común que todo el mundo sabe que está ahí desde el día 13, donde por cierto no se ve ningún ruso alrededor, y una foto de una calle con cadáveres que todo el mundo la ha visto ya en la entrada en coche, cuando lo que sería concluyente es que apareciesen cadáveres u otras escenas, esas mismas escenas, pero con rusos para ubicarla en el tiempo. No me sirve que una parte me diga que sí, tengo fotos de satélite de los días tal, tal, tal. No te lo puedes creer. Otra parte importante y sospechosa también es que en esos 2 días de actuación, quizá esos batallones Azov y Safari sean un poco... tengan su verdad un poco comprometida, ¿no? Y bueno, eso es todo, con precaución, porque es muy difícil discernir lo que es cierto y lo que no, y lo que es propaganda y lo que no. También creo que es importante destacar que en Occidente se está diciendo que solo hay 2 posibilidades, o que hayan sido los rusos o su defensa, que es un desmontaje y que no está existiendo los muertos. Los muertos existen y están bien muertos, pero el caso es quién los ha matado, si los rusos o los ucranianos. Esa es la cuestión. Bueno, un saludo.